Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a grabar unas pautas que van a dar aquí en un curso de buenas prácticas de refrigeración. En este caso hablarán del área automotriz. Espero que les sea útil el video. Y el exponente en este caso es el profesor César Salamanca. Ya saben, no se pierdan todos los detalles. Bueno, mire, Juan, el principio fundamental de refrigeración es igual para todos. O sea, lo aplicamos en un chile, lo aplicamos en un enfriador de agua, en un aire acondicionado en un carro, uno de metal. Es lo mismo, son intercambios tecnológicos basados en la misma teoría. Aquí nosotros tenemos lo mismo que vamos a conseguir allá, pero con algunas peculiaridades, con diferencias, ¿sí? Que nos obligan a nosotros a utilizar otro tipo de herramientas y otro tipo de destrezas y habilidades. Por ejemplo, bajar un tablero, quitar una parrilla, ¿sí? Desmontar un compresor, calcular en algunos casos algunos cambios que por obligación por el mercado, porque no se consiguen, pues hay que hacer adaptaciones, ¿sí? Entonces, una de las principales que nos limitan a nosotros a hacer estudios muy específicos y muy concretos es el funcionamiento del compresor. Nosotros en la refrigeración de la que hemos estado viendo anteriormente, el giro, por ejemplo, del compresor es constante. Por lo tanto, el caudal, el volumen y la velocidad con que se maneja el refrigerante dentro de estos sistemas es casi constante. Hay algunas variables externas que modifican estos valores, pero se pueden controlar. De hecho, están en un sitio cerrado, en condiciones bien particulares. Cuando se hacen las instalaciones de estos sistemas, se toma en consideración muchos aspectos que están en una tabla, que si la ubicación, el tipo de techo, cuánto le da de sol, este tipo de cosas. En los vehículos, como son móviles, todo esto varía. Como el compresor está acoplado al motor del vehículo, entonces va a variar también la revolución del compresor y por lo tanto todo lo que el compresor hace, siempre y cuando respetando cuál es su finalidad final, ¿sí? Movilizar refrigerante, llevarlo hasta los lugares que hay que llevarlo, bajo condiciones controladas por en el caso por el conductor. Se puede, a solicitud del usuario, a través de los controles, hacer mezclas de aire. Hay algunos vehículos que permiten el ingreso de aire del exterior hacia el interior, controlado, o solicitado por mí, controlado por mí, en cuanto a porcentaje. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que fuman dentro del vehículo para sacar esos olores de cigarrillo, cosas así, cuando hay transporte, lo utilizan de taxis, condiciones particulares. Hay algunos vehículos que por fabricación y por normativa del país donde se fabrica, esa condición o ese porcentaje de mezcla viene ya particularmente establecido por una reglamentación del país. Entonces, cuando uno enciende un vehículo, por ejemplo, General Motors, ellos te obligan, o el equipo obliga a que haya una incorporación de aire externo, 10% de lo que maneja el vehículo. Por lo tanto, en muchas ocasiones, cuando se dañan las compuertas, se dañan los sellos, y tú vas a por un lugar donde estén quemando, esté generándose algún olor muy fuerte, pues se introduce dentro del vehículo y el ocupante lo detecta. Es una condición que va a llevar a una reparación, eso no debe ser, ¿sí? Y hay otras que traen un dibujito de una compuerta que tú le das a una perilla, entonces puede modificar el ingreso de ese aire de fuera y yo lo modifico y determino cuál es mi condición. Eso también trae otras consecuencias. Los equipos que tienen el ingreso controlado por el fabricante de aire del exterior, pues ya se calcula o se tiene un aproximado o se toma en consideración la cantidad de humedad relativa que va a entrar dentro del sistema. En los equipos que yo modifico en cero o en máximo, yo soy quien determino esa condición de humedad. Porque yo puedo cerrar la compuerta y dejarla que no pase nada, que no ingrese nada de aire. Por lo tanto, va a haber un sentir de la eliminación de la humedad dentro del vehículo un poco más rápido. Entonces, hay que tomar en cuenta qué es lo que hace el aire acondicionado en el vehículo por nosotros. Entonces, modifica la humedad, modifica la temperatura y recoge partículas en suspensión que están dentro del vehículo. El polvo que ingresa junto con el pasajero cuando se monta, la ropa, los zapatos, este tipo de cosas, eso va quedando atrapado en el evaporador y por eso ellos traen filtros que llaman o se comercializan con el nombre del filtro antipolen, que él se encarga de recoger estas partículas. ¿Ya? Entonces, la distribución siempre vamos a conseguir lo mismo, pero en el vehículo
hay una condición particular con respecto al condensador, al intercambiador de calor, que como está junto al radiador, debemos respetar, por ejemplo, algunas teorías de termodinámica un poco más que los típicos de este tipo, en el caso particular del condensador, por el hecho de estar cerca del radiador. Entonces la ley cero de la termodinámica nos habla del intercambio calórico entre dos cuerpos, uno con mayor temperatura que el otro. Entonces siempre va a haber un traslado de esa temperatura de uno al otro. Debemos nosotros jugar con la separación para evitar de que el calor que se genera en el condensador tenga interferencia con la temperatura del vehículo y viceversa, que la temperatura del radiador no intervenga en la temperatura del condensador, nos eleve la temperatura y como hay una relación directamente proporcional de presión-temperatura, nos eleven las presiones también, nos salgamos de rango y estemos en condiciones de un equipo de aire acondicionado que está fuera de patrones, ¿sí? Entonces esas cosas son cosas que nosotros nos diferencian de la aplicación de la refrigeración doméstica o comercial, algunos de los aspectos. Otro aspecto importante que deben tomar en consideración es que el vehículo, anteriormente el aire acondicionado se tomaba como un accesorio de lujo y era independiente del vehículo. Hoy en día las condiciones de trabajo y de uso del equipo de aire acondicionado están directamente conectadas a la computadora a través de sensores de temperatura, de presión atmosférica, ¿ya? Porque todo llega a la computadora. Les pongo un caso bien particular y específico. Por ejemplo, la Silverado, por ejemplo. Ella, si usted desconecta mal la batería, el compresor no acopla después, porque se va en condición de falla. Entonces tú tendrías que ponerle el escáner y borrar ese código de falla para que el compresor volviese a acoplar. ¿Qué pasa si el técnico no está actualizado con la información que genera el fabricante del vehículo todos los años, porque hay modificaciones en cuanto a la gestión electrónica? Pues que él va a pensar que el compresor se dañó o algún sensor relacionado con el tipo de energía se dañó y él va a empezar a tratar de reparar algo que no tiene relación con el aire acondicionado como tal, sino que es una gestión de la computadora para proteger el buen funcionamiento del motor, ya que su finalidad, o sea, al final del camino es lo que va a tratar es de que usted en una condición de falla alcance a llegar al taller donde se lo van a reparar. Entonces incluso pueden inhabilitar el compresor, pueden inhabilitar el mismo alternador, si él detecta que la condición de la batería es la adecuada. Okay. Entonces esas diferencias debemos tomarlas en cuenta a la hora de hacer un trabajo en los sistemas de aire acondicionado automotriz. Por ejemplo, le nombro otro caso particular, la Tahoe. La Tahoe trae 16 sensores de temperatura en todo el vehículo regado y todos se relacionan unos con otros, porque él en todo momento está detectando la temperatura del piso, del techo, tiene dos sensores en el condensador para detectar la temperatura del aire que está ingresando al condensador, tiene la maleta, en todas partes tiene sensores de temperatura y cuando alguno detecta una condición de falla, todos se ponen en alerta. Si esa temperatura que se está detectando está a nivel del motor, va a tratar de eliminar todas las fuentes de calor y en este caso el condensador. Entonces enviaría una respuesta como correctivo a la computadora y él eliminaría el funcionamiento del compresor para evitar esas temperaturas en el condensador. ¿Ve? Y a la aplicación, así es similar en los autobuses. En los autobuses de última generación, ellos también vienen equipados con sensores. Por ejemplo, los autobuses de pasajeros traen 2 o 3 termocuclas que determinan la temperatura en todo lo largo del vehículo. Entonces, ¿cuál es la condición normal del chofer del autobús que caemos en ese tipo de fallas cuando personas que no tienen el conocimiento tratan de hacer reparaciones? Ellos, para garantizar de que las personas vayan a una temperatura fuera de confort, porque esto es lo que ellos consideran que es bien, entonces bajan la temperatura demasiado, agarran los sensores y le enrollan tape. Entonces al aumentar el espesor de la capa, pues entonces él sigue funcionando por largos periodos de tiempo hasta que tú ves que las personas sacan cobijas, empiezan a meterle cosas a las rodillas, tapan rodillas. Cuando tú desarmas un ducto de estos de autobuses de vieja data, consigues paños, chancletas, consigues de todo lo que se ha ido por los ductos para eso.
tratando de disminuir ese flujo de aire que va a una temperatura muy baja. Y trae como consecuencia que llega un momento en que la cantidad de calor que está dentro del automóvil o del autobús no es capaz de evaporar toda la cantidad de refrigerante que le está entrando al evaporador, y llega líquido al compresor, parte un flapper, parte un pistón, una biela, cualquiera de estas cosas. Entonces, tratando de ponerlo en contexto, de que aunque vayamos a ver solamente principios de refrigeración y buscar la mejor manera de hacer un procedimiento de reparación o de cambio, porque ese es otro de los aspectos que tiene el vehículo, que por problemas de comercialización no se consigue un compresor, entonces aquí los técnicos se dan a la tarea de adaptar compresores y pierden en el momento de hacer ese reajuste del equipo consideraciones muy importantes. Como nosotros trabajamos en función de una RPM, el diámetro, por ejemplo, del cloche es importante para calcular las RPM. Hay motores que son más rápidos que otros y los compresores quedan fuera de parámetros y literalmente se desarman. O sea, el carro va a rodar y el compresor se cae a pedazos. Caen los tornillos, se escapa el gas, se bota el aceite, las tapas se desarman, se cae el compresor, suelta la correa, porque los pasan de régimen de vuelta. Entonces, todos los compresores... La polea rotórica. El cloche, sí. Se calcula la relación de polea con respecto al damper. Sí, pero en la rotórica es la relación. O sea, yo me estoy refiriendo a... Sí, o sea, yo entiendo lo que usted me dijo. Se refiere a las RPM. Sí, porque cuando él prende el aire, las dos se acoplan. Una sola. Hace así tracata y pega. Entonces la que usted dice es la externa, que hay que adaptarla a las RPM del vehículo. Sí, porque por ejemplo hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el compresor de esta camioneta es de paleta. Nosotros tenemos compresores de paleta, de screw, de pistones. ¿Sí? Este es de paleta. Tiene unas condiciones bien específicas de giro. ¿Qué sucede con esos compresores? Que si tú le pones uno que el cloche es muy pequeño y muy grande y reduces el giro, la fuerza centrífuga, que es la que saca la paleta y la mantiene pegada contra la cámara que hace la succión y la descarga, dependiendo de qué cara de la paleta vemos, no se pega completamente. Entonces hay una comunicación entre succión y descarga dentro del compresor y tenemos un comportamiento totalmente fuera de parámetros. Los RPM, el rango no es un RPM del compresor, no es una clochera como tal. De los compresores como tal, siempre trabajamos en un rango. Motores de condensación que trabajan entre 800 y 1075 RPM. Los compresores trabajan bajo un rango de RPM, todos. No, ellos solicitan, y ni siquiera es el rango, sino que ellos solicitan un flujo de refrigerante a unas presiones específicas y en unas condiciones específicas, que cuando el vehículo esté mínimo 900 vueltas, él garantice que esa sea la mínima cantidad de refrigerante que recibe la válvula de expansión para que la pulverización del refrigerante sea adecuada y no me trabaje el evaporador por inundación y tenga exceso de líquido dentro del evaporador y me vaya a dañar el compresor posteriormente. ¿Y cómo se regula ese trabajo a baja velocidad y alta velocidad en la relación de trabajo del equipo del ciclo como tal? Porque sabemos que, asumimos que cuando el 800 trabaja de una forma, hay mayor volumen de refrigerante, mayor masa, y como cuando trabaja a alta revolución, porque no va corriendo, pues. ¿Cómo se regula el sistema si hay una regulación de presión de alta? Por ejemplo, los compresores que trabajan con ese mecanismo interno que pueden hacer ese trabajo son los screws. Porque ellos son compresores de cilindrada variable. Ellos tienen internamente una válvula que, dependiendo de la temperatura de retorno, ellos modifican la comunicación entre alta y baja dentro del compresor en el cuerpo de válvula, crea un bypass. Entonces ese bypass está siendo controlado también por la temperatura y, dependiendo de la temperatura de salida del evaporador y entrada del evaporador, él va a abrir o a cerrar ese bypass y va a aumentar el recorrido del pistón. De esa manera controla también el caudal y la temperatura. En los vehículos que tienen compresores no hay termostato, no hay como si fuera un termistor. ecualizador. Es un ecualizador interno porque lo hace a través de una comunicación entre alta y baja, entonces modifica el recorrido del pistón. Entonces se llama compresor de cilindrada variable. Cuando el vehículo está caliente y el refrigerante, por ende, trae unas presiones y una temperatura más alta,
porque yo me acabo de montar y el vehículo está caliente, lo tenía el sol. ¿Sí? Él detecta esa temperatura y internamente dentro de la válvula tiene un material parecido o similar al que utiliza el termostato del vehículo, que dependiendo de la temperatura dilata o contrae. Entonces, como el refrigerante está llegando a una temperatura inicial más alta, él se dilata, ¿sí? Cierra el bypass y el pistón se va a la carrera máxima. Por lo tanto, tendrá más movimiento de refrigerante, más compresión y mayor rendimiento de equipo en ese momento. En la medida que la temperatura dentro de la cabina vaya bajando, por esa relación directamente proporcional, voy a tener una disminución de temperatura y de presión en el refrigerante. Eso lo detecta la válvula porque está a la entrada del compresor. La vir. ¿Perdón? La válvula vir. No, se llama válvula de cilindrada variable. Ajá. ¿Y la vir qué hace ahí? Es que el término no lo utilizamos en automotriz. ¿Qué es la vir? Una valvulita que lleva los compresores ahí, yo la he visto. Ella lleva dos válvulas. Hay una vir y una POA. La POA es esta de la que yo estoy hablando. Ajá, y hay ¿Sí? otra Y válvula hay un llamada vir. es un término utilizado comercialmente porque la identifican por parecido a otra válvula que anteriormente se utilizó. Entonces la siguieron llamando POA y POA se quedó. Pero es una válvula de control. La de B5 es una válvula de control. Es una válvula de control. B5. ¿Sí? Y la vir que llaman es una válvula de alivio. Cuando el compresor no está previsto en esta válvula, ¿sí? Y las presiones se suban y por una condición de falla no prendieron los electroventiladores, no funcionaron adecuadamente ese intercambiador de calor, él tiene una válvula de alivio que es un resorte con una esfera en la punta. Él va a permitir que el exceso de refrigerante se libere. Y una vez que se libera la presión por la presión del resorte, sella. Trabajo con seguridad no como Es una válvula de presión. Y ese refrigerante se libera hacia dónde? Al medio ambiente. Medio ambiente. Al medio ambiente. Son condiciones, estamos hablando de condiciones de falla. Ah, ok. Ahora, Es hoy una en válvula día- de alivio, no de protección del equipo como tal, sino... O es una protección entre paréntesis porque él puede, en un momento de falla, en estas condiciones en donde no prendan los electroventiladores, tú vayas a máximas revoluciones porque vas por la autopista y estás arrancando y vas a... Parte una biela. Revienta una tubería. Y hay vehículos que por su espacio y por su diseño, las tuberías, por ejemplo, de alta, están en sitios realmente críticos. Y es, por ejemplo, los Volkswagen, en donde la tubería de alta pasa justamente encima de las rodillas de quien va manejando. ¿Ves? Entonces se revienta una manguera de esa por ahí, golpea al conductor y puede ocasionar un accidente. O el susto dentro de la cabina porque va a salir gran cantidad de refrigerante y gran cantidad de aceite. Puede ocasionar un Se accidente. activan las bolsas. Es posible que eso ocurra. Esa válvula que actualiza, que controla, ella me va a mantener siempre en el sistema un equilibrio que no necesito un recibidor de líquido, por ejemplo. No necesito en el sistema automotriz un recibidor de líquido, por ejemplo. No, es lo que va a controlar la temperatura. Aquí, por ejemplo, nosotros en Y el este filtro equipo, deshidratador no funciona como receptor de líquido. ya le cuento cuál es el tema ahí con el filtro deshidratador. Nosotros en los vehículos tenemos otro tipo de válvula. Esta válvula es una válvula que regula el paso de refrigerante. Entonces él dosifica el paso de refrigerante hacia el interior del evaporador. Y tenemos una válvula que es la que comercialmente conocen como válvula lápiz, que es una válvula de orificio fijo, que es un capilar, que ella va a permitir que llegue y pasa la cantidad de refrigerante que siempre está llegando y que siempre va a llegar. Ella no controla nada. Entonces, para ese tipo de diferencia de válvulas tenemos una diferencia de recibidor. Cuando utiliza válvula lápiz, que tenemos un excedente de refrigerante líquido dentro del evaporador, porque no hay control, ¿sí? Él tiene un reservorio que él va a permitir que el refrigerante, antes de llegar al compresor, pase por ahí por decantación, se quede el exceso de refrigerante líquido y el exceso de aceite. Estos compresores no tienen cárter. Por lo tanto, la cantidad de aceite que sale debe ser igual a la cantidad que entra. Si no, tendríamos problemas por recalentamiento y tendríamos problemas por desgaste prematuro en las piezas móviles porque no hay lubricación. Y baja el frío. Y baja el rendimiento, por supuesto. Al haber mayor fricción, hay mayor generación de cargas térmicas por fricción y tendríamos un desequilibrio de lo que se espera que el equipo rinda. Claro, no Y tiene- eso también sí, sí. nos ocurre en los compresores de doble efecto. Exactamente igual. Sí. De ambos lados. Lo que pasa es que el control en los compresores Krupp está interno.
Y los compresores en los pistones de doble efecto es externo, llámese válvula presostática, llámese termostato, termistor. Y él lo único que va a hacer es desacoplar el embrague del compresor. El compresor se detiene y por lo tanto se detiene todo lo que está pasando allí, ya no hay flujo. Igual. Es que siempre ha habido una migración de los elementos de control de la parte automotriz hacia la parte de refrigeración doméstica y comercial. Nosotros manejamos el vehículo para poder trabajar aire acondicionado. Tenemos que conocer el vehículo. Tenemos que saber que, por ejemplo, un sensor de presión atmosférica nos va a alterar el funcionamiento del aire acondicionado y del vehículo también. Todo. Modifica la RPM y al modificar la RPM modifica el giro del compresor y el desplazamiento volumétrico del refrigerante dentro del equipo. Entonces las válvulas a veces se quedan fuera de rango y en vez de pulverizar adecuadamente lo que tira es un chorrito dentro del evaporador y tenemos inundación. Entonces lo que determina la diferenciación entre esta válvula que tiene esta camioneta y la que utilizaría, por ejemplo, una Silverado, que utiliza válvula lápiz, es que el evaporador en la Silverado es un evaporador que trabaja por inundación. Por lo tanto viene previsto en un recibidor de líquido. A diferencia de esto, que utilizan filtro secador reservorio que va en la línea de alta. Una pregunta. Aparte de la válvula. El sensor CKP de un vehículo como los Renault, lo llamamos avioncito porque parece un avioncito. Entonces en esos términos yo tengo que bandearme a la hora de comprar un repuesto o de hablar de un técnico. Muchas veces hay técnicos que por su trabajo, por su trayectoria se sabe que saben. Pero si yo le voy a decir algo, tengo que decirle el bichito este, la cosita esta, la vainita esta, porque por nombre técnico no la conocen. O si no, la guarandinga. La guarandinga, le ponen cualquier cantidad de nombres. Sí. Entonces en ese ambiente nos manejamos nosotros con respecto al área automotriz. ¿Cuál de las tres tipos de válvulas son los mejores? ¿La termostática o esta? Esta válvula es que va a depender del compresor y del equipo. Ajá, pero ¿cuál de ellas? Y eso lo determina el trabaja mejor? fabricante. Por ejemplo, yo tengo un equipo allá que yo le tengo válvula de expansión y le tengo capilar. Entonces, a través del domo vemos cuál es más eficiente el uno con el otro con el mismo compresor. Y con el mismo. Y el evaporador es el mismo, es de tubo de Es un equipo de ventaja que yo le hice la adaptación de una válvula de expansión. Entonces, a través del que estamos bien, sacamos cuál es el más eficiente en cuanto al funcionamiento de ese aire de ventana. Porque nosotros tenemos también una limitante en hacer ese tipo de... A manera de estudio y comprobación se puede hacer. En la práctica no se puede hacer porque la válvula más pequeña que tenemos nosotros ahorita en el mercado para vehículos de 2 toneladas. Entonces, por ejemplo, un equipo de menos de 1 tonelada de refrigeración, un 9000 BTU, un 8000 BTU, chiquito, pequeño, no se le puede poner válvula de este tipo. Uno de 12000 BTU ya la válvula le queda muy grande. ¿Eh? Correcto. Entonces, para prácticas así de visualización de los sistemas, uno observa. Una pregunta. ¿Y cómo uno determina la carga operacional o cómo la llama? Pues como uno llama en refrigeración mecánica regular, este equipo está diseñado para 12.000 BTU. Esa es una ventaja que tenemos nosotros en el área automotriz, que nosotros no calculamos el equipo. Todo viene ya por diseño. O sea, un técnico en el área automotriz no se le puede exigir que tenga la capacidad de diseñar el equipo. Porque tú, por ejemplo, compras un Aveo, tú tienes la posibilidad de comprarlo. Cuando salió el Aveo, tú comprabas un Aveo con aire o sin aire. Y luego ibas a los concesionarios o a la planta y pedías un aire acondicionado para Aveo y te entregaban exactamente el mismo que montaban en la línea de ensamblaje. Entonces yo no tengo que diseñar nada, yo simplemente lo instalo, verifico que las cosas queden bien instaladas, que los parámetros se respeten, vacío, carga, cantidad de aceite, que va a hacer otras cosas. Y él debería funcionar. De hecho, por ejemplo, la carga te indica, generalmente los vehículos traen una etiqueta así como esta, que te dice, este vehículo será cargado con refrigerante R134, 650 gramos y utilizará un aceite PAG 100. Entonces te está diciendo todo lo que tú tienes que saber. Y la orientación es que todos los equipos se deben cargar por peso. Generalmente en todos los talleres se carga de forma gaseosa y se pierde el control de la carga. Quedan algunos fallos por peso, sí.
Por eso le dan la indicación 650 ¿Fase gramos. líquida o en fase gaseosa en los carros? Líquida, para poderlo pesar tiene que estar en fase líquida. Por eso, Juan, me nace por lo que te nace por la pregunta. Y una pregunta, profesor, ¿y la presión que debe tener en carga y la presión baja y alta? Hay una constante que se utiliza como orientación. Te Yo dicen tengo una, entendido que son 25 libras para cargar, o sea que debe tener 25 libras en la carga. Ya, pero déjeme. Hay un número mágico que te dice, cualquier equipo debería tener 30 por baja y entre 190 y 200 libras por alta. Pero acuérdense de todas las variables que hemos estado hablando. Claro, si te va a pegar una Pepe Sol. Claro, si yo estoy en Coro o yo estoy en Maracaibo, donde la humedad relativa es muy alta, la temperatura es muy alta, yo nunca voy a encontrar esa presión. Por ejemplo, cuando tú compras un compresor Screw, él en la válvula presostática trae un punto y la válvula viene con la pintada de color azul, otra de color negro, otra de color rojo. Eso va a determinar por el fabricante cuál es la presión normal de trabajo en baja. Entonces, si yo compro un azul, me va a decir que el compresor, una vez cargado con la cantidad de refrigerante que dijo el fabricante, 500 gramos, 600 gramos, debería tener una presión de 30 libras, máximo 35. Y si es de color rojo, entonces debería estar entre 45 y 50. Esa es la condición de trabajo normal. Estoy hablando de dos vehículos particulares, un Aveo y un Optra, de la misma casa y los equipos similares. Pero ¿qué varía? Un poquito más largo, que hay un trayecto más larguito de tubería, que da 3 o 4 curvas. Y entonces, esa variable la utilizan el fabricante y te la indica. En este caso los screws con el color de la válvula y en los otros compresores con el giro. Cuando tú abres el manual del vehículo, te dice, por ejemplo, te hablo de otro vehículo, una Captiva. Normalmente los compresores que utilizan para reposición o para desarrollar equipos en la calle y montarlos, utilizan la línea Sanden, que es muy versátil, es muy buena, ¿sí? Se consiguen repuestos en todas partes. Los técnicos todos la conocen, gracias. Todos conocen la línea Sanden porque es la más usada. Anteriormente era la Nikondenso, ahora es la Sanden. Y entonces él te indica en el manual número de vueltas, tipo de aceite, relación de giro, todo eso está indicado allí. ¿Y el origen de Sander es que es japonés, Chile? Japonés, igual que Nikondenso. Otra pregunta. Diga. ¿Cuál fue la mala praxis cuando el aire nada más que baja la temperatura en baja, pero cuando hacemos otras revoluciones? Hay un problema de compresión o de válvula de expansión. Fíjate que la válvula de expansión en este caso en los vehículos está calculada al igual que los capilares de cualquier nevera. Entonces cuando usted ve una válvula lápiz, va a ver una azul, una blanca, una negra, una verde, una amarilla. Y el color es lo que va a identificar para qué vehículo va esa válvula. Aunque su forma sea la misma, exactamente igual y entren igual. Puede cambiar el diámetro del orificio. Eso es lo que cambia, el diámetro y la longitud, que es un tubito así cortito. Ajá, ya ¿Ya? sé. Entonces cambia el diámetro y cambia la longitud. A nosotros, por tabú, cuando empezó a llegar esa tecnología aquí, nos trajeron válvula blanca y válvula azul. Nos dijeron, válvula blanca para General Motors, válvula azul para Ford. Y así nos quedamos con esa información y la utilizamos para un Peugeot, para un Nissan, para lo que sea. Y tenemos problemas en el equipo, no rinde, falla, las presiones se suben, las presiones se caen, yo lo acelero y no me modifica el rango que yo supuestamente debiera esperar que modificara al acelerarlo a 2.000, 2.500 vueltas. No ocurre eso. Y es por la desinformación que tuvimos nosotros al inicio con respecto a las válvulas. Entonces, el color es lo que determina para qué vehículo. Y la válvula viene con una documentación también. Lo que pasa es que nosotros normalmente no nos documentamos. Y después de que aprendemos lo básico, que es cargar un equipo y aquí lavarlo, ya no la sabemos toda y ahí termina lo que decía, ahí termina el aprendizaje. Estamos empíricos. Exacto, completamente. Y los manuales. No, y el exceso de confianza. Ahora, en este caso, Que aprenden lo básico y entonces no aplican más lo que tienen que aplicarse. Que mayormente eso pasa en la mayoría de todos los técnicos de refrigeración automotriz. Pasa esa situación. Aprendiste, ajá, mira, esta es la válvula bloque, la vas a cambiarlo nada más. No, pero porque la vas a cambiar, soplarla. Una de los peores errores que se ven en los talleres, soplar una válvula bloque, dejarla caer. Mira, una cosa que yo he visto muy frecuentemente con los técnicos de refrigeración de hogar,
de casa, neveritas y cosas así. Es que yo nunca los veo yo con una bomba vacía. Y los que trabajan con equipos pequeños, split, hacen un supuesto autovacío. Con el mismo Entre compresor. comillas. Entre O si no comillas. le usan un compresor para hacer vacío. Un barrido con el mismo refrigerante, el pedazo de tubería que tuvieron que soltar y estas cosas. Y ya ellos dan por entendido de que eso está perfectamente despojado de cualquier sustancia que pueda ocasionar un problema. Entonces, bueno, como esas cosas que hemos estado hablando son las cosas que diferencian los dos sectores. Entonces nosotros tenemos un poquito más de exigencia, pero porque el vehículo nos obliga. Otra preguntita, profe, que me hace cuando vamos a usar una bomba de vacío, ¿de cuántos pies cúbicos tiene que ser aproximadamente la columna? Es que es igual. O sea, puede ser un cuarto, el aceite, medio caballo. el aceite que nosotros no, hay una exigencia mínima. A eso me refiero. La misma que utiliza en refrigeración de este tipo, una mínima de 2 etapas para lograr bajar la presión interna dentro del sistema y lograr que las moléculas del aceite liberen esa humedad atrapada que tiene allí y poder desalojar. Exacto. Si nosotros seguimos bajando y utilizamos una bomba de vacío con mayor capacidad, podemos lograr que no solamente la humedad sea desalojada, sino también no el aceite, no, los aditivos que trae el aceite, que empiezan a hervir y se vaporizan y ellos sacan. Entonces, tú estás en la condición de ver en un visor el nivel de aceite y tú das por entendido de que el nivel de aceite es el único parámetro que tienes que ver. Y el nivel de aceite es algo visual, pero las características del aceite pudieron haber sido modificadas por un exceso de vacío también. Y aquí en los sistemas automotrices el aceite que utilizamos es el polialcalino glicol, el PAC. Y dependiendo del compresor, si es scroll, si es de pistón de doble efecto, si es pistón simple, si es radial o es axial, utilizamos diferentes tipos de aceite. Y eso nos lo indica a nosotros el fabricante. Nos dice utiliza un PAC 46, un PAC 100, un PAC 150, dependiendo del compresor, porque eso tiene mucho que ver con las tolerancias internas del compresor. Nosotros tenemos compresores así pequeñitos que trae 12 pistones. Entonces los pistones son pequeñitos, por lo tanto las tolerancias son pequeñitas y el aceite no puede tener un índice de viscosidad muy alto. El que se parece a la arañita. No, ese es el B5. Esa otra ventaja que tenemos nosotros. Si yo le digo a usted un B5, el B5 me indica que en un primer número que tiene 5 pistones. ¿Sí? Y la B que es de cilindrada variable. Si hablamos, por ejemplo, un hipondenso, un 6P148, me dice que es un compresor de 6 pistones de 148 centímetros cúbicos de desplazamiento. Y así por el estilo, la mayoría de los compresores. Un 508, 5 pistones y 8 pulgadas cúbicas de desplazamiento. Entonces ya uno puede empezar a determinar qué compresor le voy a montar a tal vehículo porque no se consigue. Pero por ahí en la calle usan el 508 por cualquiera. A discreción. ¿Se lo montan a una gandola o se lo montan a un carro? Ajá. No, y lo peor que ¿te recuerdas, César? En unos años se puso de moda tú acabas de nombrar el compresor Sanden y Pondenso. No, el otro, ahorita que 508. el 508. En todo carro, tú veías un carrito chiquitico, entonces le metían un 508. No, métele 500. Fíjate que no es irrespeto. Los irrespetos es la cuestión. Y la gente no leyó, no se informó bien de que el 508 no era para ese carro o para cualquier carro. O sea, estos son para carros robustos, ¿verdad? Me disculpa que No. y en una oportunidad nos enviaron por ahí, yo tengo un material de hace años cuando daba clase, el por qué era el 508 y a quién era que se le montaba el 508. Pero aquí en Venezuela nosotros agarramos, móntale el 508 esa vaina, un carro muy pequeño, un Renault le metía. Hay que ver Todas esas variantes. Son muchos los parámetros medibles. Que hay que medir y hay que tomar en consideración, porque vuelvo y le repito, cuando yo compro un carro sin aire, yo simplemente pido el aire para ese carro. Si yo compro, por ejemplo, un Getz que viene sin aire, yo voy a la venta de repuestos y pido, denme un equipo para Getz, me traen una caja y ahí está metido todo, ensamble y equipo. Compra el kit de instalación completo. No. Mangueras, tiene todo. El tornillito, los O-rings, la cosa, el aceite, todo viene allí. Entonces tú no tienes muchas cosas que estar inventando, lo que tienes que hacer es el trabajo de instalación bien. ¿Cuáles son las variables que usted no puede chocarse?
y si no las entiende y si no las ve, pues se le convierte en un problema que se lo traslada a quien no lo tiene, que en este caso es el compresor. Por ejemplo, cuando uno compra un Aveo sin aire, el vehículo como tal tiene diferencias bastante importantes para nosotros que trabajamos en refrigeración con respecto a la calidad de la cabina. Entonces, uno que necesita hermeticidad primero que todo para evitar que cuando el vehículo se desplace, el aire choque aquí, forme un ángulo y todo lo que esté en ese ángulo sea succionado por la velocidad del vehículo. Por eso es que tú bajas el vidrio y se sale volando la bolsita plástica o la factura se te Un escapa. efecto Venturi, pues. Entonces eso hay que verlo. Lo otro es el aislamiento del techo, por ejemplo. En un vehículo que viene sin aire, el techo, lo el aísla, aislamiento no lo tiene. Mientras que si tiene aire acondicionado, trae una capa interna entre lo que es el forro del techo y el techo, que aísla el techo como tal. La pared de fuego trae un aislamiento, todas la traen, solo que la que tiene aire acondicionado es más grueso. El aislamiento del piso es más grueso. Entonces eso mejora las condiciones de aprovechamiento del aire acondicionado que se le está montando. Entonces tú dices, bueno, pero si yo tengo un Aveo y compré el aire en la planta y mi hermana tiene un Aveo, pero se enfría el doble de lo que enfría es Aislamiento. Que ya vino con las condiciones. preparado completamente para ese tipo de... Que funcionan las condiciones entrópicas porque se está perdiendo la energía. Hay mucha pérdida allí. Entonces, yo tengo que saber al menos como teoría general, como información para manipular este equipo, eso pasa. No lo calculaste y se te va la energía. Ahora, una preguntita con respecto a lo que es el mantenimiento del aire. Cuando nosotros vamos a hacer una carga, una recarga del aire acondicionado automotriz, por lo que entiendo, sería mejor sacar todo el refrigerante y cargar nuevamente en función al peso. El peso es el que me va a determinar la carga correcta del vehículo en este caso. Sí, por ejemplo, le puedo indicar, hay un principio que se aplica en todos los que son sistemas. Si hay falta de refrigerante porque es muy probable que el sistema no funcione. Entonces de por sí hay que retirar. Bien sea que el vehículo llegue totalmente sin aire porque está más expuesto. Un vehículo es una máquina que está en movimiento, que se choca, la vibración, si no la apretaron bien uno contra el otro, puede ocasionar fuga, las mangueras, hacen trabajos mecánicos, bajan el compresor, lo dejan colgando y por ahí se fuga. Hay muchas cosas que se hacen con mal hechas. Por trabajo adicional, no relacionados con el aire acondicionado, por ejemplo en la mecánica, en la latonería, en la pintura. Mira, a mí me pasó un caso bien particular. Yo trabajé muchos años en el Centro Técnico de Entrenamiento de la General Motors, donde dábamos clases a los muchachos de los concesionarios que nos llevan a recibir los vehículos, que normalmente van por garantía, son vehículos nuevos, que no debieran tener fallos. Eso entre paréntesis. Y en una ocasión, cuando salió la van, la última van que tiene General Motors, ellos venían con dos tipos de condensadores, uno negro o pintado de negro y uno de color aluminio natural. Entonces hay una ley de la conservación de la materia que le indica a uno de que los cuerpos oscuros pues guardan más energía y la liberan en mayor tiempo porque tienden a conservarla. Y yo fui al departamento de ingeniería pública de verdad que no solamente los técnicos en la calle estamos errados en algunas apreciaciones, en algunos conocimientos que son necesarios para poder entender el aire acondicionado. Y le pregunté a la gente de ingeniería cuál era la razón por la cual ellos teniendo un mismo equipo con el mismo compresor y los demás componentes exactamente iguales, el compresor era de flujo paralelo, el condensador de flujo paralelo, porque uno era negro y el otro blanco. Y ellos me dijeron que era por estética, para que se viera más bonito en la camioneta. Por diseño eso no es una razón. No, por supuesto. Y si estamos hablando de un equipo de refrigeración, menos. Es importante. Presiones y temperaturas. Ahora, si yo necesito mantener un poco más tiempo ese calor allí para que ocurra de mejor manera un cambio de estado o lo que sea, Correcto. pues yo lo calculo y digo, es para que el cambio de estado que se genera en el condensador se dé más adecuadamente y me garantice a mí el 100% de refrigerante líquido en la válvula de expansión. Yo me daría por satisfecho y entendido de que estamos hablando de lo mismo. Pero si una persona, supuestamente en el área de ingeniería de productos, que dice que por estética, pues se está tirando al traste todo lo que nosotros estamos hablando aquí. Claro. O sea, si es así, entonces mejor que lo pongan en el piso, así no se ve tan feo y lo trae tan bonito.
o lo pone atrás en la maleta, entre la guantera. Lo guarda en cualquier lugar. Sí, Porque va aquí adelante todo o esto que se vea bonito, que le pinte una flor, una vaina ahí. una margarita. Una cosa así, por lo menos. Una pregunta que le hago. ¿Hay algunos sistemas de aire automotriz que trabajan con algún vacuum? Pero directamente en el ciclo de refrigeración. Como si colocan el filtro deshidratador. Pero, Lo que pasa es que cuando el compresor utiliza válvula lápiz y tiene un recibidor de líquido, ese mismo recibidor de líquido es el encargado de dosificar la cantidad de aceite que va hacia el compresor. Ok. Entonces no es vacuum, es un No, recibidor es por un- el tipo de sistema. Y tiene un codo interno con un pequeño agujero, como el que les mencionaba Edgar, que dependiendo del diámetro del agujero, se va a instalar el compresor. O sea, hay una relación directamente proporcional. Yo no puedo, por ejemplo, agarrar ¿qué carro le dijera yo? Volvamos a la Silverado. Y quitarle ese compresor y montarle otro sin tomar en cuenta la cantidad de aceite que va a manejar ese recibidor. O quitarle ese recibidor y adaptarle otro porque no lo conseguí y le voy a montar uno de, no sé, de un 350. Porque las cantidades de aceite que manejan son diferentes, porque el equipo tiene mayor longitud de aceite, porque el compresor no es el mismo. Por esa razón, quien dosifica la cantidad de aceite es el recibidor. Por el hecho de que los compresores no tienen carga, no guardan aceite. Ahora, en ese sentido, y vuelvo otra vez a la misma pregunta, cuando yo cargo un sistema entonces, tengo que entonces retiro todo y cargo con la cantidad de aceite que necesito. La cantidad de aceite no la va a retirar por descarga, tiene que retirarla pieza por pieza haciendo barrido. Hay que hacer barrido. Hay que hacer Hay que hacer barrido. barrido igual con nitrógeno. Con nitrógeno. Entonces, y también tiene que tomar en consideración la película que queda adherida a cada uno de los componentes. Eso está calculado también. Entonces, tú nunca vas a obtener, por ejemplo, este vehículo viene cargado entre 6 y 7 onzas de aceite. Nunca cuando hagas el barrido vas a conseguir las 7 onzas. Siempre hay aproximadamente un 20% que queda adherido a todas las paredes del equipo y que no lo vas a lograr. ¿Y cómo puede terminar una falla, por ejemplo, por falta de aceite si no se tiene un recibidor de aceite, un cárter en este caso? Mira, el aceite. Pudiera tener deficiencia de aceite en el Es que aquí el aceite solamente es interesante y es importante que esté en el compresor, porque es el mecanismo que se mueve y necesita lubricación. Y si yo tengo una deficiencia de aceite, puede ser ocasionado por muchas razones. Puede ser que se esté quedando retrasado con el evaporador, por una condición de falla en el evaporador. ¿Sí? Puede ser que se esté quedando en el filtro, si tiene filtro, o si tiene deshidratado, puede ser que se esté quedando en uno de ellos. Al final de cuentas, quien va a generar una luz de emergencia allí es la temperatura del compresor. ¿Y dónde la voy a ver reflejada yo? En los manómetros, porque me incrementa las presiones de trabajo. El compresor hierve, tú le echas agua y el agua hierve cuando cae sobre el compresor. No, por supuesto que no. Es un compresor que debe estar continuamente a temperatura. A temperatura al menos que tú lo puedas agarrar. Porque si hierve el agua, pues por supuesto no Para corregir la estamos por fuga, encima. para corregir la fuga tiene que ser igual, desarmada, un parador, condensador aparte para la fuga. Prueba de fuga tradicional. Aquí utilizamos agua con jabón, utilizamos detectores de halógeno. ¿Qué es lo que pasa en la parte automotriz con los detectores de halógeno? Que ya cayó en desuso porque muchos de los otros fluidos que tiene el vehículo tienen componentes que están dentro de la tabla periódica, que no necesariamente son cloros y flúoros, son bromos, cosas así. Entonces, por ejemplo, el agua del radiador. El agua del radiador está ya en aquella zona y por ahí pasa una tubería del equipo, tú pasas por ahí y va a sonar. Entonces se ha utilizado para hacer también trámites. Que tú tienes un equipo, y eso lo digo porque yo lo he visto y lo han comentado alumnos en los cursos. Tiene el gusanillo mal y él lo detectó porque tiene su manchita de aceite ahí. Entonces pasa por aquí y suena, ay no, mire, tiene esta tubería mala, toca cambiar esta vaina. El tipo se va, ellos le cambian el gusanillo y le cobran quizás cuánto por corregirle la falla. Igual que lo que pasó cuando hicimos el cambio de R12 a 134. Aquellos que leen y se enteraron de que la molécula del 12 era un poco de mayor tamaño que la del 134, cuando venía un evaporador de un carro con microfuga, sacaban el refrigerante y le echaban 12.
al de 134. La molécula era más grande, la fuga se eliminaba, el carro funcionaba y todo el mundo feliz. El único que no estaba feliz era el dueño del vehículo cuando ese aceite se quedaba represado y el compresor se fundía. Porque no tenía la misma capacidad de arrastre. Porque era un aceite mineral y el otro era un aceite sintético. Entonces esas cosas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal. Nosotros a nivel de curso tenemos que saber que toda esa trampa existe para poder tratar de cambiar un poco la mentalidad del técnico. Las buenas la prácticas. criolla, cosas así. Para... Entonces, al igual que el técnico en otras áreas del vehículo que utiliza la lámpara de prueba de bombillitas. Entonces, si tú estás probando un módulo, tiene que ser lámparas completas. Cuando lo voy a utilizar presenta una deficiencia de refrigerante, es porque efectivamente tiene una fuga. Y eso me va a decir a mí, esa investigación que estoy haciendo yo con el usuario, me va a ubicar en una parte particular del vehículo, del aire acondicionado, para yo ubicar la fuga. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vehículo en funcionamiento, tengo una línea de alta y una de baja. La de alta tendrá 200 libras y una de baja. ¿Sí? Si el equipo que sea efectiva. Completar. a nivel de curso tendríamos que por tomar revolución. El vehículo podemos en llevar- mínimo, eso siempre se hace la carga en ¿En mínimo, sí, realmente. Entonces ya tenemos un promedio entre 800 y 900 vueltas que debe tener el motor y tenemos que tener como información nosotros cuál es una revolución de trabajo de este compresor. Entonces, por ejemplo, si tú abres el manual de Sanden, ahí te sale toda la línea Sanden, te da la especificación de los pistones, el cubicaje por desplazamiento y te dice cuál es el régimen de vuelta que ellos pueden soportar. Entonces te dice, por ejemplo, un compresor Sanden 505, él puede soportar régimen de vuelta hasta 4.000, 5.000 vueltas. De ahí por encima no lo puedes pasar. ¿Sí? Entonces cuando hay adaptaciones de vehículos que son muy rápidos, por ejemplo la Captiva que le iba a mencionar, que es un compresor y por el régimen, por la relación de fuerza, él gira a 10.000 vueltas. Y ningún compresor aparte de lo que hay en el mercado tiene esa capacidad de soportar ese giro, ese régimen de vuelta. Tú le montas otro y lo desarmas, lo dañas. Entonces tiene compresor para 3 meses, 4 meses, lo dañas. Y empieza el calvario tuyo, vuelve al técnico, y como ya ha pasado 3, 4, 5 meses, pues pierde los plazos de garantía y ahí están los problemas. Y la paciencia. Entonces falta es una buena orientación por parte del técnico para recomendarle un compresor que esté dentro de las necesidades del vehículo para poder hacer una adaptación y jugar mucho con la relación de polea para establecer los regímenes de giro del compresor, no del vehículo. Tú no le puedes decir a alguien, no pases tu carro de 2.000 vueltas. Eso no lo va a hacer nadie. No, porque tú le dañas el compresor. No, cambia el compresor. ¿Eh? Algunos fabricantes le colocan un adicional que es un electrolimitador, otros no, porque va a depender de las dimensiones, tanto de la cabina como del condensador. ¿Perdón? Sí, este es el Es el eléctrico. Él funciona Del aire. cuando prendes el aire. Algunos vehículos que son de otro sistema, de otra forma de manejar el aire, traen dos ventiladores por dentro, no utilizan aspas, sino dos ventiladores en la parte interna y trabajan por succión. Entonces ellos tienen dos señales que los gobiernan. Una es la del aire acondicionado y la otra es la de la válvula de temperatura del motor. Si no tiene en la línea de alta un puerto donde conectarlo, le mete gas. Los vehículos de hoy en día siempre le van a recomendar que la cantidad de refrigerante sea por peso. Y si tú tienes una bombona montada en una balanza y tú le empiezas a sacar gas, igual va bajando de peso. Claro. Ahora, si esa bombona la tienes un rato a la sombra, un rato al sol, ahí pierde el control de la carga. La mínima. ¿Sí? Porque se presuriza la bombona, hay más cantidad de gas y el líquido va a disminuir porque se está evaporando dentro de la bombona. Unidad dimensional. Se congela. Entonces, nosotros empezamos con el OBD1 en los vehículos para buscar diagnóstico de falla en general. Uno hacía un puente en un puerto que traía y él por destello de luz le daba un indicador. Entonces, si prendía 2 veces, apagaba y luego prendía 3, el código era 23, iba a una lista de códigos del manual y le decía el código 23 corresponde a bajo nivel de aceite, lo que sea. Después pasamos al OBD2, que ya es con un escáner,
¿sí? Que me da mucha lectura, mucho valor, y el escáner directamente me da la condición de falla y me da la ubicación de dónde es que está ocurriendo el problema. Entonces él te puede decir, ahí el pistón número 4 del bloque 1 no está funcionando bien. Entonces tú revisas bobinas, inyectores y cosas así por el estilo. Y ya nosotros venimos con los últimos modelos con el OBD3, que es con fibra óptica, y todo es a nivel de software por Bluetooth. Entonces tenemos que ir actualizándonos con respecto a los equipos, las herramientas. El comportamiento del equipo va a ser siempre el mismo. Ahí no nos Mismo principio, claro. Sí. Pero igual usted dijo que había que cargar en Líquido. En líquido. Entonces Eso para está pesarlo. conectado en alta. ¿Qué? La válvula la Sí, viene sí. en alta. Si trae una sola válvula La de baja. carga. Traen Es la- la de baja. Lo que estamos hablando aquí, si usted Lo que tiene una pasa es que- bombona montada sobre una balanza, así usted cargando por baja o por gas o por líquido, la bombona va a perder peso. Ok, sí. Yo controlo por peso. Espera que estabilice un rato y después lo prende. Y mido peso. De todas formas, el escáner me va a dar la condición de alta y el reloj me da la condición de baja. Y si no tiene esas herramientas, No, Es lo que le digo, no es que hay que tiene tener las adecuarse herramientas, a claro. lo que venga. usted pasa por los talleres mecánicos. No, no. No, eso no tiene Ese tipo nada. de carros van a concesionar. Claro. Mientras tenga garantía y tenga plata. Más bien la primera, la última, mientras tenga plata. Déjenme buscar los puertos de carga para que Porque si no, nunca vas a tener la... lo meto en mi maleta y me voy para Mérida. Cuando llegue a Mérida, yo tengo que con este tornillito modificar la lectura porque varía con la presión atmosférica. Hacer algo. Con la presión atmosférica. O sea, a veces tenemos errores de lectura porque no afinamos Ese detalle. Sí. Entonces te iría aquí. Ese es baja, sí. Tiene los guantes, profe. ¿Sabe qué más? Eso, profe. Ni poquito. César, Le cedo César, a alguien que lo haga que ni poquito. Esa no sé. César, eso es un tigre encaramado. Por Es eso que no- no sabe, No no. boto nada, vale. Ahora, Yo estoy aprendiendo aquí con el tú no estás tú no estás aprendiendo nada, tú vienes encaramado de por allá, tú sabes. Dele. No, póngalo. Debe ser, por supuesto, debiéramos tener guantes, ¿verdad? Aquí el equipo no tiene gas. Ve, el problema grave es que tengo las manos tan chiquitas que los guantes me sobran. Es que yo sé que es difícil trabajar. Ah, esta camioneta está fallega. Tiene una fuga. Eso es lo que vamos a averiguar. Casa de herrero, cuchillo de palo, vale. El sistema no tiene refrigerante ahorita. Pues no hay lectura aquí. Déjeme verificar si quedaron bien instalados los. Esa es la entrada. Profe, para grabar esta información aquí fina y eso va a quedar. Profe, pero yo le voy a pedir. Ahí ya matamos un poco de chile. Tenemos como que Ahí ahorita no tenía lectura, ya agarró. Déjame yo le ayudo. Ve que queda Tengo cargada la- lubricante. Fuerte. Sí. Los manómetros indicados para esto son los que tienen la llave arriba, que tú lo puedes Cerrado. instalar sin. Para que no haya tanta pérdida. ¿Cuántas mujeres te han enseñado? Y que apliquen y que estén trabajando en eso, 4. Poquito, ¿verdad? Yo tengo desde el año 92 dando clases, en el UT y en todo esto. Solamente 4 mujeres han concluido y han seguido trabajando en eso. Y porque yo nunca la había visto. ¿Cómo? Porque nunca la había visto. En el último era acá. Yo fui, pero a dictar cursos y cosas así, educación. Siempre estaba en. Tienes que aprender la nueva tecnología. O sea, Sí, no, Ahorita tengo una sola chica en tecnología automotriz. tal vez Una sola. Una sola chica. ¿Qué lectura tenemos ahí? tenemos, en una me dice que tengo casi 90 y el otro me dice que tengo como 80 y casi 90 también. Claro. Porque este está ahí en ¿Cuál es ahorita? 5 en 5. Entonces, como el vehículo está en reposo, ¿sí? Las presiones están igualadas en las dos cuando se líneas. prende que se va a decir la Ahora, lectura fíjese, real. el manómetro es como los ojos del equipo, la parte donde yo puedo averiguar muchas cosas. El manómetro no solamente me permite a mí leer
presiones de refrigerante. El manómetro me permite a mí también leer temperatura de refrigerante. Cuando él está apagado, nosotros tenemos que manejar información previa para hacer trabajo. Una es, por ejemplo, la presión del refrigerante en reposo. Entonces, cuando hablamos de 134A, debemos manejar un rango de apreciación que nos dice que va entre 95 y 105 libras de presión. Yo puedo conseguir esas presiones en una bombona que tenga 1 kilo o en una bombona que tenga 100 kilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede allí? Que si yo tengo la certeza de que el equipo está completamente cargado, ¿sí? Yo no debo tener presiones por encima de 105 grados si las condiciones se dan. Ahora, si el vehículo está al sol, pues tendríamos presiones un poco más altas porque hay mayor carga térmica. ¿Sí? Entonces, si yo instalo los manómetros y de primera mano, en un equipo que está en reposo y apagado, me dice que tiene 130 libras, pues yo saco como conclusión que ese gas está contaminado. Ahora, determinar con qué está contaminado, lo podemos saber con el vehículo encendido. ¿Sí? Cuando el refrigerante está contaminado con otro refrigerante, las presiones se mantienen en un rango similar, a menos que sea 22, cosas así, ¿no? Pero generalmente lo ligan con 12, por desconocimiento, porque tú vas ahorita a la venta de repuesto y todavía consigues R2, se lo venden. Entonces eso me determina a mí si vuelvo a utilizar ese refrigerante o no, o si lo meto dentro de la bombona donde yo ya he reciclado refrigerante y tengo la certeza de que todavía se puede utilizar, porque lo voy a contaminar todo. Cuando se mezclan dos refrigerantes ya no hay forma de separarlo. La otra forma de contaminarlo es cuando no le hacen vacío al sistema o en el trasegado quedan allá las mangueras flojas. Entonces cuando él va pasando el refrigerante por la manguera, genera una succión. Y entonces me va a meter también aire, ¿ya? Ese sí se puede separar. Se puede separar con una recicladora. Pero ve, nosotros tenemos aire comprimido, ¿no? Porque las mangueras... Lo que pasa es que la norma de los refrigerantes también te da a ti ciertas libertades. Una de ellas es que dice que el R134 puede tener hasta un 2% de aire en la línea sin que eso afecte. Visibilidad para eso. O sea, sí afecta, pero no es en una manera palpable, porque lo que para nosotros es despreciable, para el fabricante del equipo no. Si yo le mido la temperatura y el fabricante me dice que a salida de rejilla pueden bajar hasta 4 o 3 grados y este no bajó a 4 grados sino se quedó en 5, yo me doy por bien servido. Claro que le iba a bajar la temperatura y confort. Ajá. Y a veces pero no era lo que el fabricante dice que debiera dar. Entonces por ahí estamos teniendo una pérdida que no la estamos prestando atención y la estamos despreciando. Pero para el 12 eso sí es dañino. ¿Perdón? Para el 12 eso sí es dañino. Ese porcentaje de aire que puede tener la manguera. Ah. Porque él no es simpático para nada. Nada. Y lo que vamos a modificar aquí es la capacidad que pueda tener de arrastrar adecuadamente el aceite. Y vamos a tener pequeñas cantidades de exceso de aceite en algunos componentes que no debían estar allí. Entonces generalmente se queda represado en el evaporador. Una pregunta, ¿qué velocidad maneja el compresor? ¿Velocidad del fluido? Del fluido está entre 10 y 12 metros por segundo. Es que es muy parecido a la velocidad que manejan los equipos que están cargados con 134 en nevera y cosas así por el estilo. Aunque ellos tienen lo que hablamos al comienzo, ellos tienen la ventaja de que las RPM del compresor son fijas. Sí, porque a veces cuando uno está diseñando usa 10 metros por segundo la velocidad, porque a veces el diseño de los capilares es bien fregado. Y aquí nosotros, mire, en lo posible tratamos de evitar todos a 90, porque generan restricciones y hay resistencia al fluido normal. Entonces aquí los ángulos que ustedes en mayor siempre van a conseguir de 90, pero la mayoría son de 45 grados. Para ver un poco, para darle un poco de más respiro al equipo para que fluya mejor los fluidos que llevan allá adentro. ¿Sí? Entonces voy a prender el vehículo y vamos a ver el diferencial allí de presión. El dueño. Bueno.
90 todo. Sí, está en 90 todavía. Pero tienen fragancia. Mira que tengo aquí, ¿te gusta? Mira que tengo aquí. Ay, papá. Dele. Esto sí como... Está en neutro, ¿no? Porque Full de Viagra, y full de Viagra. eso es lo que te mostré. Pero no la he probado todavía, yo tengo poquetica. Lo que tienen que ver con separar primero. Ese es el problema. Ese es el detalle. Por ahí. Claro, claro. Y aquí mismo debe cualquier lugar. Tienes que compartir conmigo. Claro, claro. Yo puedo llegar en un buen estado. Explica ahí para que... Ajá, usted dice que... Realmente en un buen estado, no es evaporador líquido, un evaporador en buena relación, me debe llegar al mínimo menos 4 grados. Ok. Que la temperatura no es muy baja. Entonces, ahí en la caja que contiene el evaporador, que es esa caja negra que está aquí, Ajá. donde está ese tornillito, si usted pone la mano, ahí va a notar una salida de aire, un escape de aire. ¿Ves? Es porque la caja está rota. La caja, tal vez ese evaporador ya lo cambiaron y montándolo. Entonces hay una succión de aire Hay ahí. una pérdida de aire que Pérdida. no está atravesando el evaporador. Al exterior. Ok. No está pasando por el evaporador. Ok. Entonces ahí se está generando una mezcla de aire Con caliente y razón. frío. Por eso, como no pasa el caudal Y por eso no completo, sale por debajo de 10 grados centígrados esa lectura. Como se pretende que ocurra. ¿Cuánto está midiendo? 12 grados. Tiene que cambiar la caja. Entonces tiene que arreglarla. métele un par. Una pérdida. ¿Dónde, mono? Ah, está por aquí, ¿ves? Mete la mano aquí arriba. Ah, sí. Sí, se siente. Hay pérdida. Mira, anota esto para que lo grabes Una de las razones por las que tú. Aquí estamos trabajando con la temperatura de retorno, ¿ves? Ah, ok, la temperatura de retorno. Vamos a darle un minuto ahí para que la tome ahí. A nosotros nos midió ahorita 78 Fahrenheit. ¿Y este no lo podemos cambiar a centígrados aquí? Bueno, sí, pero... Sí, estaba buscando, pero no voy a ir rápidamente donde era. nosotros algo que esté fuera de lo común en la temperatura. Entonces digo ya, ahí está en 78. Va a llegar al 78, 77 más o menos. Entonces aquí la retilla de retorno, Una mezcla de medimos el aire, la temperatura de aire del retorno aquí. Ok. Y medimos la temperatura de salida por rejilla. Y hacemos un diferencial ahí. Y hacemos el diferencial. Y ese diferencial, él dice que debería estar bien si está por debajo de 20. Ah, ok. Aquí estamos registrando qué? La temperatura de retorno, de entrada